Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos una noche más con el programa Creciendo con BNI, que de Oficina Nacional hacemos con muchísimo cariño para todos los miembros de BNI Costa Rica, también de BNI Global, que sabemos que algunos nos acompañan, y todos los empresarios del país. Mi nombre es Roberto Mesén, orgulloso miembro de BNI, y súper contento de tenerlos acá para poder desarrollar un tema bastante interesante, bastante bonito con nuestro director nacional, Steven Carvajal, a quien le vamos dando la bienvenida esta noche. Steven, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Roberto, un gusto siempre acompañarlos en una edición más de nuestro programa Creciendo con BNI y buenas noches a todas las personas que nos acompañan también el día de hoy por acá. Así es, muchísimas gracias. Y hoy nada más recordarles que estamos desde 3 plataformas de redes sociales de BNI Costa Rica, en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Entonces también tienen varias opciones para compartir en diferentes plataformas de cada uno. Y hacerles la invitación desde ahora de que puedan compartir, escribir sus comentarios, hacer sus consultas también, que esto nos ayuda muchísimo a que el programa pueda crecer bastante y esta información de valor que generamos acá pueda llegar a la mayor cantidad posible de empresarios en el país. Steven, hoy un tema bastante bonito, me gusta muchísimo, va mucho con el área donde me he desarrollado, contar historias para el crecimiento de tu negocio. Uno diría que contar historias, ¿qué tiene que ver contar historias con el negocio? Con la parte de cerrar clientes, de prospectar, de concretar esos clientes también. Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito durante el programa, esta transmisión. Pero me gustaría arrancar. ¿Por qué desde tu óptica, Steven, es bueno, es necesario contar esas historias y poco a poco lo vamos ligando también respecto a la relación que tiene con los negocios? Vamos a ver, Roberto, siempre, siempre planteamos el tema de negocios o nos ponemos de una perspectiva de negocio con sombrero de empresario y muchas veces pensamos que nuestro negocio es, hay diferentes categorías de las empresas, hay eh, digamos, en terminología técnica, el B2B, que es business to business, o B2C, que es business to consumer, o sea, empresa a empresa, empresa a consumidor, eh, y digamos que uno define estas maneras de determinar el negocio en el que estoy yo y cómo funciona. Pero lo cierto es que no importa el tipo de industria, el tipo de negocio, el tipo de producto, el tipo de servicio que uno tenga, al final la toma de decisión la toma otra persona. Entonces al final siempre la relación es persona a persona. Y cual sea el servicio o el producto que nosotros brindemos, nosotros tenemos que entender que lo que nosotros vamos a hacer es resolver algo que alguien más necesita. Y a la hora de contar una historia, uno lo que hace es generar una conexión o una empatía o una identificación de aquello que uno resuelve a aquella persona que tiene esa necesidad de ser resuelta. Y de ahí que es muchísimo más sencillo a veces el famoso término de construir rapport o construir vinculación o relación con la gente, haciéndolo a través de historias, porque con esto uno baja un poco el tecnicismo y las explicaciones complicadas a un lenguaje que como personas entendemos muchísimo más fácil. De ahí que supone tanto valor y supone tanta importancia que uno entienda el negocio de uno y pueda compartirlo como historia. No en sentido de inventarle una narrativa de historia al negocio de uno, sino contar de manera de historia cómo uno ha resuelto situaciones para otras personas cuando está hablando con nuevos potenciales clientes o prospectos o personas a las que les queremos solucionar las cosas. Es más fácil que vean la imagen y que conecten con lo que estamos haciendo. Claro, y qué interesante esto que mencionas porque, bueno, todos desde pequeños estamos acostumbrados a escuchar historias, a escuchar cuentos, porque desde bebés nos duermen contándonos historias, contándonos esos cuentos. Vamos creciendo en la etapa de la niñez, vamos viendo las historias de Disney, por ejemplo, otro tipo de películas. Vamos ya introduciéndonos un poco a la literatura que también nos va contando muchas historias. Entonces, desde muy pequeños estamos muy ligados a este círculo, a que nos cuenten historias
y tenemos esa familiaridad, las entendemos más, nos gustan más, muchas veces nos traen muchísimos recuerdos de la niñez con algo que nos dicen. Entonces ya ahí creamos también esa línea mental de esa historia como tal. Entonces, ese acercamiento es mucho más sencillo cuando damos un ejemplo de algo muy, muy complicado con una historia que lo simplifica muy, muy bien, como vos decías. Y desde este punto de vista, Steven, vos decías algo muy importante. No, muchas veces ligamos una historia, un cuento, a tal vez algo que es falso, pero en el mundo de los negocios tiene que ser muy, muy cierto, muy real, que sea comprobable, que sea verificable para poder generar esa confianza, esa credibilidad. ¿Vos cómo podrías decirnos tal vez, o cuáles tips podrías señalarnos de cuáles serían esos elementos dentro del negocio que pueden dar pie a contar una historia que sea épica, relevante y verificable por parte de un cliente cuando nos acercamos a ese cliente? Vamos a ver, tal vez vamos un poquito más para atrás para terminar de añadir a lo que comentabas vos del tema de las historias que nos contaban a nosotros desde niños. Por eso, o sea, por algo en el término historia o historias está la parte de historia. Y si nos vamos al principio de las historias, cuando todavía no se escribía o todavía no había forma de documentar las cosas, la manera en la que se transmitía el conocimiento generación tras generación o de parte, digamos, como vemos nosotros, de los grandes sabios a las otras personas, siempre era a través de historias. Y así aprendíamos cómo hacer todo. Entonces, siempre el tema de la historia ha estado ligado al proceso de aprendizaje y al proceso de transmisión de cómo se dan las cosas. Ahí están los cuentos falsos o cuentos de hadas, están las leyendas que también son inventados, tal vez a veces que se inventan, o sea, que se crean o se generan para que exista una percepción de prevención o de advertencia sobre ciertas cosas. Entonces se inventan cuentos ahí que son más falsos en esa línea. El tema de negocio, Roberto, pues creo que va muy de la mano a la credibilidad que uno tiene como empresa, a la credibilidad que uno tiene como empresario, a la credibilidad que tiene uno como persona. Si las cosas, como se comporta uno, como actúa uno, lo que hace uno, siempre es consistente con la verdad y con lo que uno dice, yo creo que eso va a dar pie para que cuando yo converse con un cliente o converse con una persona y le comparta una explicación detallada en narrativa como historia sobre algún producto, algún proyecto, algún servicio, muy probablemente la persona nos va a creer. Difícil es si nosotros contamos una historia cierta, si es que ya tenemos una mala credibilidad y un mal nombre, que la gente nos crea, porque dice, no, es que este siempre cuenta cuentos chinos, si lo queremos ver así, por decirlo de alguna manera. Pero en el tema de historias, en el tema de credibilidad con los clientes y con los negocios, yo creo que va a ir alineado todo. O sea, puede ser una historia muy creíble, muy buena, muy todo. Si yo no tengo credibilidad, pues sencillamente la gente no me va a creer. Pero a esa pregunta tuya creo que va totalmente de la mano. O sea, yo puedo decir las cosas de una manera muy técnica, teniendo credibilidad. Yo puedo decir las cosas a través de una historia, teniendo credibilidad. ¿Cuál pega más? Creo que va a ser más fácil que la gente me entienda y se recuerde de una historia a que si yo lo hablo de forma técnica. ¿Ok? Entonces, para no seguir desarrollando más el tema, en esa pregunta particular tuya de cómo hace uno para ser creíble o para que la gente crea en la historia que uno está compartiendo en general, creo que lo fundamental es entender que, de nuevo, todo como lo hace uno en lo pequeño, así es en lo grande. Si yo soy una persona que soy consistente y la gente cree en mí y las cosas que hago están bien desarrolladas, pues la gente, así sea que yo cuente un cuento que suena muy, muy maravilloso, si saben que mi proceder normal es honesto, la gente me va a creer. Entendamos que uno obviamente muchas veces le pone pimientica a las historias para que sean más emocionantes, sean más chivas, pero la conclusión final, si es en términos de prestación de un servicio o una resolución de un proyecto, creo que va a quedar claro el concepto y la gente va a entender muy bien qué estamos logrando y qué estamos planteando. Claro. Steven, voy a hacer un paréntesis acá para
saludar ya a varios miembros y compañeros que nos han estado escribiendo por acá. Iniciamos con don Arturo Meneses. Saludos, caballeros, un gusto compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. A don Marco Vinicio Quesada también. Saludos, Roberto y Esteban, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Marco. A la doctora Zabaleta, también compañera del capítulo en Sinergia. Buenas noches, saludos desde Sinergia, excelente tema, contar historias es un arte. Totalmente. Así es. También saludamos a Ricardo Romero López, saludos a ambos, BNI Fusión presente. Muchas gracias, Ricardo. Saludamos a María Laura Salón Pérez, 200 estrellas. Buenas tardes. Muchas gracias, María Laura, por acompañarnos también. También saludamos a Carolina Malavasi Barrientos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carolina. Y nos dice que nos acompaña desde BNI Titanio. Y saludamos también a Mercedes Córdoba. Me encanta. Saludos de Mercedes Córdoba Fénix. Muchas gracias por acompañarnos, doña Mercedes. También saludamos a don Emilio Fabi. Muy buenas tardes. Y nos dice saludos para todos. Igualmente, don Emilio, un gusto tenerlo. A Kairos, asesores empresariales. Buenas noches, Iliana Sánchez de Visión presente. Muchísimas gracias, Iliana. También a Fiestas Geniales Okidoki de Huber Rodríguez desde Titanio. Muchísimas gracias, don Huber, por acompañarnos. A Andrea Rones Morera, saludos, Andrea. A Yolanda Jiménez Cubillo, saludos, un gusto compartir con grandes profesionales. Muchísimas gracias, doña Yolanda. Saludamos también a Catherine Núñez Rodríguez, Katy Rodríguez desde Aumenta, y saludos, muchísimas gracias, Catherine. Y nos dice acá don Emilio, storytelling, el arte de contar historias para conectar. El storytelling genera conexión emocional a través de la persuasión. Esto genera confianza y la confianza credibilidad. Y cuando eso se logra, puedes vender lo que desees. Así es, don Emilio. Steven, en esta línea que nos plantea don Emilio, y lo que nos decía la doctora Zabaleta también, que es un arte, cómo uno como empresario puede empezar a introducirse en este arte de contar historias para lograr lo que menciona acá don Emilio, generar esa confianza, esa credibilidad y lograr vender a través de esto que uno está comentando. Vamos a ver, yo creo que el contar historias efectivamente tiene su toque para desarrollar de toda esa parte emocional para generar la conexión con la gente. Todo el proceso de narración, toda la forma de empezar a construir el interés de la gente y cómo va desarrollando uno la historia y cómo va contando las cosas para que la gente preste atención, cómo va generando uno imágenes mentales para que las personas se puedan ir desarrollando. Todo esto viene a formar parte de todo el proceso de esa historia que uno va contando. Creo que todos tenemos historias que contar. Creo que todos podemos contar historias. Creo que claramente ese arte es un arte que se puede desarrollar, que lo podemos ir trabajando. Yo lo que sí siento es que hay un componente muy importante y es el que venga de la parte interna de uno para que sea genuino, porque cuando uno cuenta la historia, uno está contando una parte de uno en esa historia, particularmente cuando uno quiere lograr una conexión con la gente, porque hay historias también que claramente son historias creadas para pasar, como hablábamos antes, de generación en generación, en generación en generación, que van a tener todos estos elementos de generar la visual mental y todos estos elementos de ir estableciendo como un contexto para que la gente entienda toda la narración, pero eso no necesariamente, y pueden generar mucha emoción y pueden generar mucha conexión, pero no necesariamente son hacia mí. Yo creo que lo importante, si es que yo lo que quiero hacerlo es a través de un negocio, o un servicio, o un producto, analizar nosotros muy bien de nuestra historia, de aquí para atrás, qué cosas hemos hecho nosotros que vemos como algo que el desenlace era totalmente inesperado, que el proceso fue un proceso que de repente fue complicado y que se creía que no se podía lograr y que por la manera en la que nosotros resolvimos y ejecutamos
logramos esa conclusión positiva para poder demostrar a la gente que sí tenemos la capacidad para hacer las cosas. Cuando yo cuento la historia, no sé, algún caso de alguna circunstancia que vos tuviste que no esperabas que las cosas se dieran de esa forma, pero se dieron una serie de hechos o factores complicados, sorprendentes, inesperados, que de repente lograste manejar y tuviste una conclusión o un resultado que para vos fue magnífico y que incluso a vos te sorprendió, que vos no esperabas ese resultado, pues a la hora uno de contar desde adentro cómo fue todo ese proceso, de repente uno va contando con esa emoción, esas cosas, y la gente va generando esa conexión y la gente, como te digo, se va generando esas imágenes mentales de lo que uno puede hacer. Entonces, ahí es a donde uno tiene que agarrar diferentes particularidades del negocio cuando quiere explicarle a un cliente cómo resolvió ciertas cosas o cómo logró uno resolver ciertas cosas que a veces la gente dice, pero eso se puede hacer. Sí, claro, mira, yo tuve un proyecto de esta forma, la gente no esperaba, los proveedores no ayudaban, el mercado no ayudaba, el gobierno también está dando problemas y lo que hicimos fue esto y empezamos a compartir un poco esto para llegar a la conclusión y vamos construyendo. Entonces, para todos, por eso digo que todos tenemos historias que contar. A veces no nos fijamos en los detalles que pueden ser interesantes para agregarlos a nuestra historia. Pero creo que todos podemos sentarnos a trabajar y a desarmar todo un proyecto y de nuevo pensando en esos proyectos que para uno han sido sorprendentes y que uno además se siente orgulloso en cómo se dio para poder lograr ese resultado que uno al final tuvo. Entonces, esa narrativa requiere práctica, la puede trabajar uno solo, puede uno ponerse a trabajar esa historia para darle forma y luego es un tema de repetición y en el tanto uno está contando la historia y ve la reacción de la gente, pues internamente uno también puede ir trabajando en decir, ok, esta parte que conté aquí generó una reacción positiva o esta parte que conté aquí que pensé que generaría una reacción positiva no fue la reacción que esperaba, la puedo quitar. Al final ahí lo vamos trabajando. Un poco tal vez pensando en la gente que hace comedia esta de pie, que hacen estos monólogos. Muchas veces ellos generan su guión, generan toda su narración, toda su historia. Algunos la van a probar en frío con el público de una vez y ellos van viendo el comportamiento de la gente para decir, ok, esta historia conectó, este chiste la gente se rió, este chiste la gente no se rió, aquí la gente no conectó y lo van trabajando de esta forma. Pero al final todo lo vamos manejando de esta forma y lo podemos ir trabajando con esta construcción y en este proceso. Qué interesante esto que mencionas también, porque cuando te escuchaba me venía a la mente que también muchas veces pensamos que para contar una historia que sea pegadora o que tenga mucho gancho, tenemos que ser muy diestros en el uso de las palabras como tal o buscar como un hilo conductor, un tema principal que sea como, no sé, como la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare, por ejemplo, tan profunda y no necesariamente simplemente detectar un detallito que hicimos diferente, eso ya puede dar pie para hablar sobre esa diferenciación que tiene nuestra empresa o que tiene nuestro propio servicio y que podemos empezar a contarlo. Y hasta puede ser un diferenciador de nuestra propia competencia, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo propio. Nosotros tuvimos un cliente que llegaba y tenía una dificultad específica. Llegó donde nosotros, nos la expresó y nosotros diseñamos una estrategia para poder solventar esa situación que literalmente no valió mucho de lo que normalmente podríamos ofrecer nosotros. Lo que valió fue un pequeño detalle y ese pequeñísimo detalle fue lo que generó que la estrategia que le planteábamos fuera completamente un éxito y logramos el objetivo que el cliente tenía previsto. Y ese pequeñísimo detalle fue lo que hizo exitosa, como bien decís, esa campaña que desarrollamos. Entonces, nuestro punto medular para una historia, que de hecho utilizamos ese caso como un caso de éxito, es ese pequeño detalle, haber hecho un pequeño giro, un pequeñísimo ajuste, y a partir de allí ya tenemos nuestra historia para contar. Y no es algo tan profundo que tuvimos que darle muchísima mente para poder detectar
ese detalle. Y esa es nuestra historia de venta, y a través de esa historia hemos logrado atraer varios clientes que tenían una necesidad similar, se identificaron con nuestro cliente anterior y les explicamos cómo poder llegar al objetivo que se tenía. Entonces, eso que mencionabas, porque también siento que es un obstáculo a veces. ¿Qué voy a contar yo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué tengo de novedosa mi historia? Y cualquier detallito es válido para poder desarrollar una historia nueva. Roberto, de hecho, a ver, nosotros en los programas de entrenamiento con BNI, cuando hablamos a la gente sobre cómo crear, quiénes son sus conectores, para hablar un poquito de terminología en BNI, los conectores son las personas que comparten nuestros clientes, pero que no nos quitan negocio. Esa parte de determinar quiénes son los conectores a los empresarios normalmente les cuesta mucho. No lo ven. Es un poco como el tema de contar historias. Ahí, no, yo no tengo historias que contar. Hice A para B y resolví, punto. Y no entienden o no ven a veces la historia que podrían desarrollar de esto. El ejemplo claro que vos acabas de contar. Te hice A para tal cliente, pero lo hice con este ajuste y resultó en un éxito, cuando siempre se hacía de la forma normal. El tema de los conectores para los empresarios es que yo entiendo mi negocio, quiénes son otros empresarios o qué son otras empresas que trabajan alrededor de mi negocio con los que yo podría convertirme en un socio de referencias, porque ellos tienen clientes que a mí me sirven, que me podrían referir. Yo tengo clientes que a ellos les sirven, que les podría referir, pero a veces no entendemos quiénes son esos conectores. Entonces yo a la gente lo que le digo es, váyase para atrás, o sea, vea hacia atrás qué clientes tiene, qué cliente les ha brindado servicios, con qué clientes ha tenido éxito, y piense quién más se reúne con ese cliente suyo durante la semana, durante el mes, durante el semestre, durante el año. ¿Qué otro proveedor, qué otra persona que brinda servicio o producto se sienta con esta persona con la que usted tuvo el negocio? Así determino yo los conectores. Al otro lado, con el tema de las historias, ¿cómo hago yo para ver historias? Tan simple como sentarnos a ver proyectos que ya hemos realizado y sentarnos a acordarnos todo lo que implicó ese proyecto. Es que a veces incluso cuando nosotros nos sentamos a analizar qué implicó ese proyecto y qué hicimos para con ese proyecto, muchas veces nos reímos, nos acordamos de las congojas que implicó, de las carreras que tuvimos que resolver, cómo logramos hacer magia con muchas cosas. Todo eso es lo que constituye la historia. Pues cuando uno va desarrollando esa narrativa para contarle a la gente cómo fue que yo, a mí hay mucha gente que me pregunta o me dice, mira, es que vos trajiste BNI a Costa Rica. No, yo no traje BNI a Costa Rica. Yo fui el primer miembro de BNI Costa Rica y les puedo contar el cómo fue que yo logré la invitación a BNI Costa Rica. Okay. ¿Cómo terminé yo en la silla de director nacional? Yo era el vicepresidente de mi capítulo, no había nadie más, nuestro director nacional se había ido, se había enfermado, había dejado todo botado. Y entonces yo había empezado a escribir a BNI Global y escribía el correo, señor de BNI Global, mi nombre es Steven Carvajal, yo soy el vicepresidente del único capítulo de BNI Costa Rica, nuestro director nacional se enfermó y se fue y dejó todo tirado, ¿qué hacemos? Y la respuesta que recibía era una respuesta como de un guión. Contacta a su director nacional, Darcy Gautier, que vive Manuel Antonio Quecos. Ya, pero ¿qué? ¿No están leyendo? Y volví a escribir, miren, que ya les dije que Darcy se enfermó, se fue y se dejó todo tirado en el país. ¿Cómo hacemos? Cada semana hay menos miembros. ¿Qué hacemos para seguir esto adelante? Y de nuevo me respondían exactamente la misma cosa. Hasta que un día yo agarré el teléfono y marqué a la central de BNI Global. Y yo siempre comparto que vos has visto que cuando uno llama y lo contesta una grabadora, uno espera y le dice, mire, si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Y muchas veces uno dice, ok, y si no sabe a quién marcar, marque 0 para la operadora. Esa opción no me la daba. Entonces, como no tenía extensión, se cortaba la llamada. Marcaba de nuevo y agarraba y empecé a marcar extensiones y colgaba. Marcaba 100, colgaba, 200, colgaba, 300, colgaba, 400, colgaba, 1000, colgaba, 1100, colgaba, hasta que marqué no sé qué extensión y alguien me contestó. Roberto, yo quisiera saber quién me contestó, porque a esa persona le solté la furia de una manera que quisiera llegar ahora y abrazarle y pedirle disculpas por la forma en la que manifesté mi agobio en ese momento. Pero gracias a esta llamada, esa persona me contactó con el CEO de BNI
y agendamos una llamada de Skype para el día siguiente a las 6 de la mañana. Te acabo de contar una pequeña historia de cómo manejé yo o cómo fue que yo terminé empezando a vincularme con el proceso de BNI Costa Rica. De ahí para adelante la historia es larga, o sea, y puedo seguir contando la historia, pero ¿qué te estoy contando? Sencillamente cosas que viví, que me pasaron tal cual me pasaron, que me sorprendía que me llamaran, que me escribieran de vuelta el correo como por guión. Por supuesto, ¿qué hago? Comparto eso. Que volví a escribir y decía qué fue lo que escribí y me volvieron, vuelvo a compartir eso. Pero si ves, efectivamente son cosas súper sencillas. Que cuando yo estaba haciendo eso me imaginé que se iba a convertir en una historia años después. Jamás. Jamás, porque te digo que cuando yo he estado reunido con otros directores nacionales en otros momentos, los amigos míos, directores nacionales de otros países o directores ejecutivos que conocen mi historia, muchas veces me dicen, hey Steven, venga, y me llaman gente y dicen, contales cómo fue que vos terminaste siendo director nacional. ¿Por qué? Porque es una historia que sorprende. ¿Qué puedo yo rescatar de esa historia? Convicción, persistencia, consistencia, la determinación de que lo iba a lograr, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vos ya al final puedes sacar muchas cosas, pero lo que estás contando son simples detalles. Si lo ves en la historia no hay nada sorprendente. Sorprendente es el resultado final. Sorprendente es la consistencia que tuviste. Pero mucho de eso en tus negocios, en tu servicio, en la prestación de las cosas que haces, en tu relación, todo eso tiene cosas súper sencillos, detalles súper sencillos. Y una vez que vos te sentás a pensarlo y a meterle cabeza, dices, uy, eso, qué loco, o sea, qué interesante que se diera así. Eso me sirve para mi historia y puedes ir trazando la narrativa. Y conste, muchas veces no tenés que escribirla. Yo ya mi historia con BNI, yo me la sé porque la he repetido miles de veces. Las primeras veces yo sencillamente la contaba porque me preguntaban, pero ¿qué pasó? ¿Cómo terminaste vos aquí? ¿Qué hiciste? Yo ni siquiera sabía que estaba construyendo una historia. Simplemente contaba lo que para mí era lo que me había sucedido. Lo que pasa es que la forma en la que lo iba contando iba generando ciertas reacciones que yo decía, esto valió la pena contarlo, esto no valió la pena, no valió tanto la pena contarlo. Esto estuvo interesante, esto no estuvo. Y conforme te das cuenta que lo vas repitiendo, pues vas puliendo tu mensaje o vas puliendo tu información, pero te das cuenta que eso genera conexión y reacción en la gente. Y ya vos vas a determinar después qué es el resultado que querés con esa conexión y con esa reacción de parte de la gente. Porque a ver, si estamos hablando de una perspectiva de negocio para vender, pues entonces lo que querés es demostrarle a la gente la capacidad que vos tenés para lograr el resultado que ellos están esperando. Ok, desarrolla tu narrativa en esa línea. Y punto. Genial. Acá aprovecho, Steven, porque hoy los miembros, por dicha, eso es muy bonito, han estado bastante activos en los comentarios, entonces más bien muchísimas gracias por esa participación. Saludamos a Mónica Mejía, saludos Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. También a don Manuel Eduardo Alviola Mendoza, saludos desde BNI Panamá, el director nacional de BNI Panamá, es un honor que nos está acompañando esta noche, muchísimas gracias don Manuel. Un gustazo y un gran saludo. Así es. Andrea Arias también, mi historia, pandemia, BNI Latino, agencias de viajes. Esa es una muy buena historia. Yo se la escuché por primera vez a Jessica de Toro y todavía la recuerdo realmente. Y ese es un claro ejemplo de lo que vos mencionabas, esas historias que generan muchísimo vinculación emocional, porque era una situación, bueno, Andrea la puede contar también, pero era una situación en donde todos estábamos encerrados, más el sector turismo pues era bastante crítico y ellas lograron ampliar muchísimo los contactos y crear pues una red de apoyo muy interesante que les está generando resultados. Andrea la contó el otro día en el chat, en el grupo de ella, mi historia chivísima. Y ojo, la contó solo escribiendo un par de párrafos. Son esas historias que yo estoy seguro que uno se sienta a conversar y ella va contando más los detalles, porque además cuando va contando los detalles, saca la emoción del sentimiento que tenía ella en ese momento y eso que genera esos picos de emoción cuando uno está contando la historia. Buenísimo, Andrea, gracias. Claro. Acá don Emilio Fabi nos comenta también, todos tenemos historias que contar e historias que tengan que ver con nuestro día a día. No es tan difícil empezar.
mi recomendación, todos los días antes de acostarse a dormir, piensen en lo que vivieron ese día y tome de ahí una experiencia positiva. Escriban esa experiencia con una narrativa aceptable y háganlo en una hoja que pueda leer constantemente o recordar. Si hacemos esto todos los días, al cabo de un año tenemos 365 historias que contar y con el tiempo llegarán sola a nuestra... Acá se corta el mensaje, pero aquí queda el mensaje de don Vamos, Emilio. Y así esto. Emilio es un maestro del storytelling, entonces ahí más bien agarremos tips de él para echar al saco. Exactamente, exacto. Y acá nos dice Jordan Jiménez, buen tema, el arte de contar historias. Así es. Nos faltaron eso. Acá Carolina Malavasi Barrientos, súper. ¿Hace cuántos años, don Steven, que iniciaste ya con esta aventura? Uy, doña Carolina, yo cumplo, bueno, cosas como cuando ya uno empieza a ver hacia atrás y arma la historia. Yo cuento que en BNI los 3 hitos importantes de mi vida en BNI están conectados con 3 hitos o 3 cosas muy valiosas de mi vida. Cuando yo conocí BNI, mi hija mayor Ari estaba recién nacida. Ari nació un 26 de agosto del 2009 y a mí me invitaron, me llamó este amigo de la playa para decirme, tengo unos canadienses que están abriendo una cuenta bancaria y necesitan una empresa que les haga material gráfico, pero necesitan que la persona hable inglés. Y esto fue, tengo que buscarlo, por ahí tenía la fecha exacta, pero fue como un 13 de septiembre del 2009. Entonces, cuando mi hija cumple 14 años, yo ahí tengo muy claro cuántos años tengo yo de estar vinculado con BNI. Entonces, este año cumplo 14 años de estar vinculado con BNI. Yo entré a BNI como miembro. Mi hija Sara nace en el 2012. En el 2012 fue el año que esta historia que les estaba contando de que el director nacional se enfermó y se fue el 2012, a principios. Para finales del 2012 yo voy a la primera convención internacional de BNI en Long Beach, California. Y ahí fue cuando yo en la cena de gala me acerco al CEO, ya después de muchos otros eventos, obviamente, pero me acerco al CEO y le digo, Norm, me interesa hablar de la franquicia. Quisiera asumir la franquicia de BNI en Costa Rica. Y Norm ahí me dice, Steven, su hija está por nacer, vaya, espérese a que pase eso, pase diciembre y en enero tiene que empezar a construir un grupo nuevo de cero y si lo logra, después hablamos. Entonces en el 2013 arrancamos y lanzamos BNI Sinergia. BNI Sinergia acaba de celebrar su 10 aniversario. Sara, mi hija, tiene 10 años. Entonces, por eso yo hablo del 10º aniversario de BNI Costa Rica, porque es el tiempo que llevo yo 100% dedicado y en el que BNI ha estado de corrido desde que arrancó con mi dirección en Costa Rica. Entonces, por eso celebramos el 10º aniversario. El 10º aniversario es desde la operación de Costa Rica, 100% porque BNI se cerró. En el 2012 BNI se cerró y relanzamos en el 2013. Entonces, la fecha para mí es desde que yo retomé. Y la tercera fecha es el nacimiento de Felipe. Los que me han escuchado de que yo tenía una agencia, trabajaba en una agencia, el año que yo tomé la decisión de salir de la agencia fue a finales del 2016. En el 2017 estaba por nacer mi tercer hijo y yo estaba tomando la irresponsable decisión de salir de una empresa consolidada, establecida y en operación y con clientes a tirarme de cabeza a construir el proyecto de BNI, que yo creo firmemente que es un elemento transformador de desarrollo socioeconómico y el impacto que podemos construir nosotros en el país es maravilloso. En ese momento éramos menos de 100 miembros, por eso digo que fue una decisión irresponsable, pero yo lo hablé con Tati y estábamos convencidos en el impacto que podía generar BNI para el país y ahí es donde tomo la decisión de tirarme de cabeza para empezar a trabajar eso. Hoy ya estamos cerrando casi los 270 miembros y el proyecto sigue creciendo, entonces muy orgulloso, pero no digo que ha sido fácil. Pero eso es un poco para responderle a doña Carolina. Así es. Acá nos dice... Perdón, vean, a mí me cuesta mucho, pero a mí me cuesta mucho ser muy específico a la hora de hacer las respuestas, pero porque me gusta contar esa historia. Saben que le termino poniendo el poquito de pimienta para que... Pude haber dicho cuántos años, me preguntó doña Carolina y hace 10 años.
perdón, esa es la respuesta concreta, pero también siento que es más valioso cuando uno explica de esta forma, porque entonces la gente entiende todo lo que ha significado esto para uno y todo lo que significa esto para lo que uno está construyendo. Exactamente, es la contextualización al final para que el punto que uno quiere transmitir realmente se entienda correctamente. Exacto, exacto, exacto. Acá nos dice doña Carolina, qué bien iniciar de nuevo, muchos éxitos, gracias. Sí, buenísimo. Y acá, punto de vista, don Cristian, saludos a ambos, saludos también, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Steven, contar la historia, muy bonito, poder desarrollarla, vimos que genera esa vinculación, esa emoción con las personas, eh, pero ¿en qué momentos contar las historias? Porque también, no sé cómo lo ves vos, si todo momento es aceptable llegar y contar las historias como tal, o hay momentos específicos para hacerlo dentro de la gestión que uno haga. Creo que hay momentos de momentos. De hecho, yo, si ves, así como ahorita acaba de pasarnos, a veces tengo que aprender a regular el contar las cosas. Obviamente hay contexto. Entonces, tal vez ahorita queriendo complementar la narración y la historia que estamos contando, es que yo tiro detalles de ciertas cosas para darle un poco más de color a la respuesta. Creo que hay que aprender a ser conciso, hay que aprender a responder de una forma concreta. Muchas veces, si es en términos de negocios, a nivel de negociación, muchas veces se espera respuestas muy concretas. Uno tiene que también aprender a leer con quién está hablando y con quién está trabajando para saber cómo es esa persona. Hay que entender también que el tiempo es un factor muy importante y muy valioso en temas de negocios. Entonces, uno creo que hay momentos donde se presta y uno también tiene que poder leer, hacer una lectura del espacio, del momento, del contexto de la persona con la que uno está hablando para saber si puedo contar o desarrollar un poquito la historia para poder afianzar lo que estoy tratando de ofrecer y cuándo mi respuesta debe ser muy concreta. Nuevo, espacios como estos, donde lo que estamos es conversando y compartiendo un poquito de conocimiento, un poquito de información, un poquito de historias, pues entonces uno entiende que tal vez pueda desarrollar un poquito uno más, pero hay espacios donde efectivamente a términos de negocios tenemos que aprender a ser más consistentes y a ser más concretos a la hora de dar la información. Porque también hay gente que lo que está necesitando es una respuesta simple, concreta, inmediata para resolver algo. Y si uno, en la historia muchas veces uno hace como una vuelta para volver a la idea que está haciendo. Entonces muchas veces uno tiene que entender que ese rodeo puede dilatar el resultado que realmente uno quiere y más bien lo que puede hacer es matar el negocio, o sea, o evitar la conclusión positiva porque la gente dice, no, aquí estoy perdiendo demasiado tiempo. Debemos entender que tiene que haber un balance entre el demostrar la capacidad que uno tiene para resolver las cosas y a veces uno sí puede desarrollar esta historia. Uno sabrá cuánto tiempo tiene la reunión, uno sabe cuánto tiempo está la persona queriendo escucharlo a uno, uno puede leer en la forma en la que la persona está prestando la atención a uno. Ojo, no todas las historias siempre son pegajosas. A veces algo que para uno es emocionante, para la otra persona puede ser aburridísimo. Y si uno empieza a ver que la persona se está desconectando, empieza a ver el reloj, empieza a ver para otra parte, pues uno dice, no, aquí lo perdí. Pues también uno tiene que aprender a tener ese nivel de lectura para poder saber qué tanto desarrollaron. Pero en conclusión, a tu pregunta, no siempre. O sea, no siempre es el momento, no siempre es el espacio, no siempre es el lugar para contar historias. Tenemos que saber cuándo las vamos a trabajar. Ahora, si es una herramienta de venta que tenemos, efectivamente debemos de pulir esa herramienta. No es como decir, hey, me armé una historia, me armé un cuento y abro mi venta con una historia y un cuento que tal vez
ni siquiera he depurado, ni siquiera he probado, ni siquiera me he dado cuenta que realmente va a resolver. No porque para mí sea emocionante, para otra persona le va a servir. Entonces también tenemos que entender esto, o sea, es una estrategia, es una técnica. Y como una estrategia y como una técnica hay que prepararla y hay que depurarla. ¿Es fácil hacerlas? Sí. ¿Todas las podemos construir? Totalmente. Pero hay que entender que debemos aprender también a saber cuánto tiempo disponemos o qué parte del mensaje decimos. Porque a veces en las historias uno puede contar la historia de la A a la Z y es una historia que dura 2 horas, pero tal vez tenés 5 minutos. Ok, ¿qué vas a decir de tu historia en esos 5 minutos que realmente es pertinente para esa negociación o esa situación específica en la que estás? Y ahí sí es importante el análisis previo o el estudio previo de con quién estoy interactuando. Porque ahí yo puedo entender qué es lo que a esa persona le hace sentido. No todo lo que a mí me hace sentido, a esa persona le hace sentido. De ahí es donde esto lo hablamos hace unas semanas, hablando un poco en el tema de la psicología de la venta, donde yo hablo de lo que es un proceso de venta consultiva. Muchas veces contar historias implica no dejar que la otra persona escuche. Y muchas veces para uno vender es más valioso escuchar a la otra persona para entender qué necesita. Recordemos que, ojo, la historia es importante para uno. Hay que saber en qué momento contarla y en qué momento dar la historia. Claro, genial. Sí, y esa depuración es súper importante. Recordaba mucho, por ejemplo, las charlas TED. Son charlas cortas al grano, pero que llevan por lo menos 3 meses previo a la charla de depuración. Y con un coach que le está ayudando al charlista como tal. No es que uno llegue a improvisar, por más experiencia que sea, por más vivencial que sea la historia que se va a contar en la charla como tal. Y creo que esto que mencionabas de esa depuración y saber cómo contarla, cómo resumirla, creo que BNI nos ayuda muchísimo con 2 aspectos principales: la presentación semanal, que en varios capítulos 45 segundos, otros 30 segundos, y la presentación principal de los 10 minutos. Y recordaba un caso de nuestro director consultor en Sinergia, Randy Guevara, que él nos contaba que él, en una reunión con un cliente, la primera vez que conocía la empresa de él le hizo la presentación principal de él, de 10 minutos, y con esa presentación logró vender el servicio que él estaba cotizando en ese momento. Entonces, BNI es una escuela literalmente para poder depurar esas historias, seleccionarlas, desarrollarlas, depurarlas y poder hacer que sean efectivas. Totalmente, totalmente. Tienes práctica, es que tienes, o sea, en una charla, el secreto es la práctica. Por más que uno sepa la historia, por más que uno domine el tema, el secreto es la práctica, porque tenés 17 minutos para contar tu historia. Y el problema es que muchas veces cuando uno se va a pura cabeza, desviarse en un tema, un toquecito, puede hacer una desviación gigante en el tiempo y regresar a donde uno iba para mantenerlo es terrible. Entonces, BNI, ¿qué nos hace? Practicar, 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 practicar. Y la práctica hace al maestro. Claro. Steven, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales que vos podrías darnos para contar la historia que sea realmente efectiva y que sea vendedora para impulsar el crecimiento del negocio con nuestros clientes? Yo buscaría, Roberto, aquellas cosas que realmente nos impresionan en nuestra ejecución y en la cual los mismos clientes nos han hecho saber a nosotros en lo que nosotros somos buenos. Muchas veces los mismos clientes nos dicen a nosotros las historias que les sorprenden a ellos de cómo nosotros ejecutamos las cosas. Ok, agarremos eso, descompongámoslo, estructurémoslo y construyámoslo en una historia que sepamos poder dar en un tiempo corto, pero que sepamos que es efectivo. No creamos que porque para nosotros es pertinente, para todos va a ser pertinente. Por eso la recomendación es tomemos el criterio de nuestros clientes, no el criterio nuestro. ¿Qué buscamos? Lo que ha sido significativo y lo que ha sido resultado productivo para la gente. Si es que queremos armar una historia, preguntémosle a nuestros clientes si podemos. Mira, vos podrías decirme qué ha sido un elemento diferenciador en mi servicio por el cual vos me tenés a mí como tu proveedor. Muchas veces nos podemos sorprender de las cosas que la gente nos dice. Okay, tomemos eso y empecemos a construir esa historia. Determinando en aquellos puntos de nuestro negocio que para nosotros son significativos poder tener esas pequeñas historias.
¿Por qué? Porque cuando la gente nos pregunta qué hacemos, perdón, o queremos hacer una pequeña presentación de nuestro negocio, esas historias de éxito es lo que va a permitir que nosotros podamos decir de una forma rápida y consistente qué es lo que nos diferencia. Y ojo, lo valioso en esto, Roberto, en el contexto de nuestros equipos de BNI, es que si esas historias son lo suficientemente mentalmente visuales, lo que le estamos dando es carnita a la gente de nuestro grupo para que replique por qué nos recomiendan a nosotros, por qué nosotros somos buenos. Las historias, justamente eso es parte de las otras cosas valiosas que tienen, que es fácil para otros repetir qué es lo que nosotros hacemos, sin términos complicados, sin términos rimbombantes, sin datos técnicos, de una forma muy simple, en un lenguaje muy común y de una forma que es apelativo, atractivo, hace que otros puedan repetir quiénes somos nosotros, qué hacemos nosotros y cómo resolvemos las cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, Steven. Y ya lamentablemente nos va ganando el tiempo porque el tema está muy interesante, pero me gustaría cerrarlo haciendo un giro del tema que venimos contando de historias eh, y hablar un poquito sobre el fondo de pantalla que tienes vos, tu fondo. Cuarta Convención Nacional de BNI Costa Rica, 7 de septiembre. Estamos ya casi a un mes, sí, ya mañana 1 de agosto, poquito más de un mes. Ya se acerca esa celebración, pues súper importante, cuarta convención, el 10º aniversario de BNI Costa Rica que comentabas un poquito. ¿Cómo va la organización de la convención? ¿Qué sorpresas podemos esperar los miembros? También los empresarios, porque también va a ser abierta. Cuéntanos un poquito. Tuvimos reunión el viernes con el equipo de trabajo. Todavía estamos detallando 2 posibles speakers más. Ya trabajamos un poco, la agenda está bastante más estructurada. Me faltan esos 2 nombres para compartir. Pero sí les puedo decir que va a ser un evento bien socado. Les diría que lleguen temprano. Dice que arranca a las 8 de la mañana, pero mi recomendación es lleguen a las 7 para que puedan aprovechar el Open Network, porque como todo en BNI, empezamos en punto y terminamos en punto, así que no es un tema de convocar a las 8 como en las bodas para que la gente vaya llegando a las 8:30, la novia entre a las 8:40, no, aquí empezaremos en punto. Es una agenda bien socada porque queremos dar mucho contenido de valor, entonces se está estructurando de una forma bastante intensa. Mañana tenemos otra reunión de organización para terminar de establecer ciertos detalles. Hay todavía espacios para patrocinadores. Si alguien quiere patrocinar y tener un stand, tenemos la posibilidad de participar teniendo esta visualización frente a todos los empresarios que van a estar. Es una convención donde podemos invitar a empresarios amigos, así que si quieren llevar empresarios a aprender, es un lugar ideal para ir a conocer a otros empresarios que están con un modo mental de hacer negocios y de conectar, además de que van a estar aprendiendo de gente muy talentosa y con mucha experiencia sobre BNI y sobre negocios en general. Así que va a ser una gran actividad para poder aprender. En el precio de la entrada está cubierto todo, café, almuerzo, todo está cubierto, así que yo lo que le digo a la gente es simplemente lleguen temprano, vayan descansados y vayan con mucho ánimo para aprovechar el día de principio a fin. Recuérdanos dónde va a ser la ubicación. 7 de septiembre de 8 a 5:30 de la tarde, auditorio del Museo de los Niños. Aquí está el código QR. Lo que les diría, si no, que se vayan a bnicostarrica.info /inclinada convención nacional. Si no, en los chats pidan la información para que puedan participar o que puedan inscribirse. Con este código QR creo que van directamente a la página. Lo que pasa es que lo está tapando el nombre, entonces no sé si se puede destapar el código QR que tengo yo ahí para que activen con el teléfono y se puedan inscribir. Pero nada, no pierdan el chance de participar en la convención. Las personas que son de fuera que quieran venir, bienvenidos. Y empresarios que no están en BNI, también bienvenidos. Genial. No, por cualquier cosa, Steven, el código sí se ve bien, está al otro lado de tu nombre. Entonces, Okay. acá Yo sí se ve lo bien. veo invertido en mi pantalla aquí enfrente de la vida. Gracias. No, tranquila, con gusto. Acá nos dice doña Carolina Malavasi, muchas gracias por el tiempo, don Roberto y don Steven, ya estoy en la convención. Buenísimo. Así es.
por allá. Excelente, doña Carolina. Acá y nos dice María Laura, muchas gracias. Y así es, con esta frase que nos dice María Laura y también acá que acaba de entrar doña Mercedes Córdoba, muchas gracias. Muchísimas gracias, Steven, de verdad, por este tiempo, esta conversación, por enseñarnos y darnos como esos pilares para poder saber cómo contar historias relevantes de nuestros negocios y para impulsar nuestros negocios a través de esas historias. Entonces, más bien, muchísimas gracias por este tiempo. Un placer siempre, un gusto, pura vida. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los miembros de BNI, empresarios también que nos acompañaron en esta noche. Nada más invitarlos al próximo lunes, de hoy en 8, lunes 7 de agosto, para que nos acompañen en una edición más de Creciendo con BNI. Vamos a tratar el tema cómo tener una empresa financieramente sana. Vamos a invitar a Andrés Grutter de BNI Aumenta y él nos va a dar una pequeña entrevista, una pequeña charla de cómo tener la empresa financieramente sana. Entonces, súper invitados. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y un gusto verlos. Y recuerden nada más compartir estos videos con sus amigos, sus conocidos, sus empresarios, para que esta información también pueda llegar a la mayor cantidad posible de empresarios en el país. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes.